Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Fueron grandes hombres de Dios, que pasaron por este mundo dejando una huella importante en la historia. Su servicio a Dios era la principal motivación en sus vidas. El Espíritu Santo les perfeccionó, Les dio el poder y la confianza necesarios para enfrentarse a gigantes, leones, ejércitos, fuegos impetuosos tormentos y cualquier enemigo que se pusiese delante. Sendas antiguas, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sendas antiguas. Recuerda, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en Radio Luz a las Naciones, Sendas Antiguas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero antes de seguir con la vida de estos grandes cristianos, permitidme que haga un pequeño paréntesis y deje de hablar por un momento de estos hombres de los cuales tenemos referencias para hacer mención de aquellos que han permanecido en el más absoluto anonimato a lo largo de la historia. Sin embargo, sus vidas fueron usadas por Dios para cumplir sus propósitos, al igual que aquellos de los que sí conocemos el testimonio de sus vidas. Si alguien nos hablara de Andrónico, Junias, Amplias, Estaquis, Peles, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trífosa, Trífena, Pérsida, Rufo, Febe, Urbano, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Pátrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo, Olimpas, Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, Gallo, Erasto, Cuarto. Solo podríamos decir que son nombres propios, nombrados por el apóstol Pablo como colaboradores suyos, pero de mucha estima para él, y buenos siervos de Dios que trabajaron con dedicación en la extensión del reino de Dios en este mundo. El gemir de miles de millones de almas. Se dice que Martín Lutero tenía un amigo íntimo, cuyo nombre era Miconio. Este, al ver a Lutero sentado durante días interminables trabajando al servicio del maestro, sintió compasión de él y le dijo: «Te puedo ayudar más desde donde yo estoy. Permaneceré aquí orando mientras tú perseveras incansablemente en la lucha». Miconio oró durante días seguidos por Martín, pero al paso que perseveraba en la oración, comenzó a sentir el peso de la propia culpa. Cierta noche soñó con el Salvador, quien le mostró las manos y los pies. Le mostró también la fuente en la cual lo había purificado de todo pecado. «Sígueme», le dijo el Salvador, llevándolo a un alto monte, desde donde señaló hacia el naciente. Miconio vio una planicie que se extendía hasta el lejano horizonte. La vasta planicie estaba cubierta de ovejas, de muchos millares de ovejas blancas. Solamente había un hombre, Martín Lutero, que se esforzaba por apacentar a todas. Entonces el Salvador le dijo que mirase hacia el poniente. Él miró y vio vastos campos de trigo blancos para la siega. El único segador que se esforzaba por segarlos estaba casi exhausto. De todas maneras, persistía en su tarea. En ese momento, Miconio reconoció al solitario segador. Era su buen amigo, Martín Lutero. Al despertar del sueño, Miconio tomó esta resolución:
No puedo quedarme aquí orando mientras Martín se fatiga en la obra del Señor. Las ovejas deben ser apacentadas y los campos tienen que ser segados. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Fue así como Miconio salió para compartir la labor de su fiel amigo. Jesús nos llama para trabajar y orar. Es de rodillas que la Iglesia de Cristo avanza. Fue Lionel Fletcher quien escribió: todos los grandes conquistadores de almas a través de los siglos han sido hombres y mujeres incansables en la oración. Hay muchos testigos oculares del hecho de que Dios continúa respondiendo las oraciones como en el tiempo de Lutero. Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Fueron grandes hombres de Dios, que pasaron por este mundo dejando una huella importante en la historia. Su servicio a Dios era la principal motivación en sus vidas. El Espíritu Santo les perfeccionó, Les dio el poder y la confianza necesarios para enfrentarse a gigantes, leones, ejércitos, fuegos impetuosos tormentos y cualquier enemigo que se pusiese delante. Sendas antiguas, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sendas antiguas. Recuerda, todos los lunes, a partir de las 5 de la tarde, en Radio Luz a las Naciones, Sendas Antiguas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Antes de seguir con la vida de Lutero, hacemos también un pequeño paréntesis para hablar de otro gran hombre de Dios, precursor de la Gran Reforma. Nació en 1452 y vivió hasta el 1498. Jerónimo Savonarola. Todo el pueblo de Italia afluía a Florencia en número siempre creciente. Las enormes multitudes ya no cabían en el famoso Duomo. El predicador Jerónimo Savonarola abrasaba con el fuego del Espíritu Santo y, sintiendo la inminencia del juicio de Dios, tronaba contra el vicio, el crimen y la corrupción desenfrenada en la propia Iglesia. El pueblo abandonó entonces la lectura de las publicaciones mundanas y banales y comenzó a leer los sermones del fogoso predicador. Dejó de cantar las canciones callejeras y se puso a cantar los himnos de Dios. En Florencia, los niños hicieron procesiones para recoger las máscaras carnavalescas, los libros obscenos y todos los objetos superfluos que servían a la vanidad. Con todos estos objetos formaron en la plaza pública una pirámide de 20 metros de altura y le prendieron fuego. Mientras esa pirámide ardía, el pueblo cantaba himnos y las campanas de la ciudad repicaban anunciando la victoria. Si entonces la situación política allí hubiese sido igual a la que hubo después en Alemania, el intrépido y piadoso Jerónimo Savonarola habría sido, por cierto, el instrumento usado para iniciar el movimiento de la Gran Reforma, en vez de Martín Lutero. A pesar de todo, Savonarola se convirtió en uno de los osados y fletes heraldos que condujo al pueblo hacia la fuente pura y las verdades apostólicas de las Sagradas Escrituras. Jerónimo era el tercero de los 7 hijos de la familia Savonarola. Sus padres eran personas cultas y mundanas y gozaban de mucha influencia. En el colegio fue un alumno que se distinguió por su aplicación. Sin embargo, los estudios de la filosofía de Platón, así como de Aristóteles, solo consiguieron envanecerlo. Sin duda alguna, fueron los escritos del célebre hombre de Dios, Tomás de Aquino, lo que más influencia ejerció en él, además de las propias escrituras, para que él entregase enteramente su corazón y su vida a Dios.
cuando aún era niño, tenía la costumbre de orar, y a medida que fue creciendo, su fervor en la oración y el ayuno fue en aumento. Pasaba muchas horas seguidas orando. La decadencia de la Iglesia, llena de toda clase de vicios y pecados, el lujo y la ostentación de los ricos, en contraste con la profunda pobreza de los pobres, le afligían el corazón. Siendo él aún muy joven, Dios comenzó a hablarle en visiones. La oración era su mayor consuelo. Las gradas del altar, donde permanecía postrado horas enteras, quedaban a menudo mojadas con sus lágrimas. Resentido con el mundo, desilusionado de sus propios anhelos, sin encontrar a nadie que le pudiese aconsejar y cansado de presenciar las injusticias y perversidades que lo rodeaban, las cuales no podían remediar, resolvió abrazar la vida monástica. Al presentarse al convento, no pidió el privilegio de hacerse monje, sino solamente que lo aceptasen para realizar los servicios más humildes de la cocina, de la huerta y del monasterio. En el claustro, Savonarola se dedicó con más ahínco aún a la oración, al ayuno y a la contemplación en la presencia de Dios. Sobresalía entre todos los demás monjes por su humildad, sinceridad y obediencia, por lo que lo designaron para enseñar filosofía, posición que ocupó hasta salir del convento. Hasta entonces, él todavía no había reconocido que solamente la fe en Cristo es la que salva. A pesar de tener a su disposición una excelente biblioteca, Savonarola hacía más y más uso de la Biblia como su libro de instrucción. Bajo una nueva unción del Espíritu Santo, sus sermones en que condenaba al pecado eran tan impetuosos que muchos de los oyentes se quedaban por algún tiempo aturdidos y sin deseos de hablar en las calles. Era común, durante sus sermones, que se oyesen resonar los sollozos y el llanto de la gente en la iglesia. En otras ocasiones, tanto hombres como mujeres de todas las edades y de todas las clases sociales rompían en vehemente llanto. El fervor de Savonarola en la oración aumentaba día por día y su fe crecía en la misma proporción. Frecuentemente, mientras oraba, caía en éxtasis. Mientras tanto, su rostro brillaba y los oyentes que estaban en la iglesia lo contemplaban. En todas partes donde Savonarola predicaba, sus sermones contra el pecado producían profundo terror. Los hombres más cultos comenzaron entonces a asistir a sus predicaciones en Florencia. Fue necesario realizar las reuniones en el Duomo, famosa catedral, donde continuó predicando durante 8 años. La gente se levantaba a medianoche y esperaba en la calle hasta la hora en que abrían la catedral. El corrompido regente de Florencia, Lorenzo de Médicis, trató por todos los medios posibles, como la lisonja, las dádivas de cohecho, las amenazas y los ruegos, inducir a Savonarola a que desistiese de predicar contra el pecado, y especialmente contra las perversidades del regente. El predicador fue amenazado, excomulgado y por fin, en el año 1498, por orden del Papa, y su cadáver quemado en la plaza pública. Pronunciando las palabras «El Señor sufrió tanto por mí», terminó la vida terrestre de uno de los más grandes y más anegados mártires de todos los tiempos. A pesar de que hasta la hora de su muerte él sustentó muchos de los errores de la Iglesia romana, enseñaba que todos los que son realmente creyentes están en la verdadera Iglesia. Continuamente alimentaba su alma con la palabra de Dios. Los márgenes de las páginas de su Biblia están llenos de notas escritas mientras meditaba en las Escrituras. Conocía de memoria una gran parte de la Biblia y podía abrir el libro y hallar al instante cualquier texto. Pasaba noches enteras orando y tuvo la gracia de recibir algunas revelaciones mediante éxtasis o visiones. Sus libros sobre la humildad, la oración, el amor, etc., continúan ejerciendo gran influencia sobre los hombres. Destruyeron el cuerpo de ese precursor de la Gran Reforma, pero no pudieron apagar las verdades que Dios, por su intermedio, grabó en el corazón del pueblo. Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Fueron grandes hombres de Dios,
que pasaron por este mundo dejando una huella importante en la historia. Su servicio a Dios era la principal motivación en sus vidas. El Espíritu Santo les perfeccionó, Les dio el poder y la confianza necesarios para enfrentarse a gigantes, leones, ejércitos, fuegos impetuosos tormentos y cualquier enemigo que se pusiese delante. Sendas antiguas, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sendas antiguas. Recuerda, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en Radio Luz a las Naciones, Sendas Antiguas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Martín Lutero, el gran reformador, nació en el año 1483 y falleció en el 1546. Juan Hus dijo en la cárcel, cuando fue sentenciado por el Papa a ser quemado vivo, pueden matar al ganso. En su lengua Hus quiere decir ganso, pero dentro de 100 años aparecerá un cisne que no podrán quemar. Mientras caía la nieve y el viento helado aullaba como una fiera alrededor de la casa, nació ese cisne en Eisleben, Alemania. Al día siguiente, el recién nacido fue bautizado en la iglesia de San Pedro y San Pablo, y como era ese día, el día de San Martín, el pequeño recibió el nombre de Martín Lutero. 102 años después de que Juan Hus expirara en la hoguera, el cisne fijó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis contra la venta de indulgencias, hecho que dio origen a la Gran Reforma. Juan Hus se equivocó en solo 2 años en su predicción. Para dar el debido valor a la obra de Martín Lutero, es necesario recordar el obscurantismo y la confusión que reinaban en la época en la que él nació. Se calcula que por lo menos 1 millón de albigenses habían sido muertos en Francia en cumplimiento de una orden del Papa, de que esos herejes que sustentaban la palabra de Dios fuesen cruelmente exterminados. Wycliffe, la estrella del alba de la Reforma, había traducido la Biblia a la lengua inglesa. Juan Hus, discípulo de Wycliffe, había muerto en la hoguera en Bohemia suplicando al Señor que perdonase a sus perseguidores. Jerónimo de Praga, compañero de Hus y también un erudito, había sufrido el mismo suplicio cantando himnos en las llamas hasta que exhaló su último suspiro. Juan Wessel, un notable predicador de Erfurt, había sido encarcelado por enseñar que la salvación se obtiene por gracia. Aprisionaron su frágil cuerpo entre hierros, donde murió 4 años antes del nacimiento de Lutero. En Italia, 15 años después del nacimiento de Lutero, Savonarola, un hombre dedicado a Dios y fiel predicador de la palabra, fue ahorcado y su cuerpo fue reducido a cenizas por orden de la Iglesia. Fue en tal época que nació Martín Lutero. Como muchos de los hombres más célebres, pertenecía a una familia pobre. Los padres de Martín tuvieron que trabajar incansablemente para poder vestir, alimentar y educar a sus 7 hijos. El padre trabajaba en las minas de cobre y la madre, además de atender a sus quehaceres domésticos, transportaba leña sobre sus espaldas desde el bosque. Sus padres no solamente se interesaban por el desarrollo físico e intelectual de sus hijos, sino también por su desenvolvimiento espiritual. Cuando Martín tuvo uso de razón, su padre enseñó a arrodillarse al lado de su cama, por las noches antes de acostarse, y rogaba a Dios que hiciese que el niño recordara el nombre de su Creador. Su madre era sincera y devota. Así pues, enseñó a sus hijos que considerasen a todos los monjes como hombres santos y a todas las transgresiones de los reglamentos de la Iglesia como transgresiones de las leyes de Dios. Sendas antiguas, vidas ejemplares de ayer para cristianos de hoy. Fueron grandes hombres de Dios,
que pasaron por este mundo dejando una huella importante en la historia. Su servicio a Dios era la principal motivación en sus vidas. El Espíritu Santo les perfeccionó, Les dio el poder y la confianza necesarios para enfrentarse a gigantes, leones, ejércitos, fuegos impetuosos tormentos y cualquier enemigo que se pusiese delante. Sendas antiguas, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sendas antiguas. Recuerda, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde en Radio Luz a las Naciones, Sendas Antiguas. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Martín Lutero, el gran reformador, nació en el año 1483 y falleció en el 1546. El padre de Martín, sintiéndose muy satisfecho con los trabajos escolares de su hijo en la villa donde vivían, decidió mandarlo, cuando cumplió los 13 años de edad, a la escuela franciscana de la ciudad de Magdeburgo. Para su subsistencia en Magdeburgo, Martín tenía que pedir limosna por las calles, cantando canciones de puerta en puerta. En vista de ello, sus padres, pensando que en Eisenach lo pasaría mejor, lo enviaron a estudiar en esa ciudad, donde además vivían parientes de su madre. No obstante, esos parientes no le prestaron ninguna ayuda, y el joven tuvo que seguir pidiendo limosna para poder comer. Cuando ya estaba a punto de abandonar sus estudios para ponerse a trabajar con las manos, cierta señora acomodada, doña Úrsula Cota, atraída por sus oraciones en la iglesia y conmovida por la humildad con que recibía cualquier sobra de comida en su puerta, lo acogió en el seno de su familia. Por vez primera, Lutero conoció lo que era la abundancia. Años más tarde, él se refirió a la ciudad de Eisenach como la ciudad bien amada. Cuando Lutero se hizo famoso, uno de los hijos de la familia Cota fue a cursar sus estudios en Wittenberg, donde Lutero lo recibió en su casa. Sin embargo, Martín nunca se avergonzó de los días de sus pruebas y de su miseria. Al contrario, los consideraba como la mano de Dios que lo había guiado, dirigiéndolo y preparándolo para su gran obra. Nadie puede, en la edad madura, encarar seriamente y con ahínco las vicisitudes de la vida, si no aprende por experiencias mientras es joven. A los 18 años, Martín deseaba estudiar en una universidad. Su padre, reconociendo la capacidad de su hijo, lo envió a Erfurt, que era entonces el centro intelectual del país, donde cursaban sus estudios más de 1000 estudiantes. El joven estudió con tanto ahínco que al fin del tercer semestre obtuvo el grado de bachiller en filosofía. A la edad de 21 años alcanzó el segundo grado académico, el de doctor en filosofía. Los estudiantes, profesores y autoridades le rindieron significativo homenaje. Su padre, deseando que Martín llegase a ser abogado y se volviese célebre, le compró el Corpus Juris, que es de gran obra de jurisprudencia muy costosa. Sin embargo, el alma de Lutero deseaba ardientemente a Dios, por encima de todas las cosas. Varios acontecimientos influyeron en Lutero, induciéndolo a entrar a la vida monástica. Decisión esa que llenó de profunda tristeza a su padre y horrorizó a sus compañeros de la universidad. Primero, en la biblioteca se encontró con el maravilloso libro de los libros, la Biblia completa en latín. Hasta entonces, Lutero había creído que las pequeñas porciones escogidas por la Iglesia para que se leyeran los domingos eran toda la palabra de Dios. Después de leer la Biblia durante un largo rato, exclamó: «Oh, si la providencia me diese un libro como este, solo para mí». Al seguir leyendo las Escrituras, su corazón comenzó a percibir la luz que irradia de la palabra de Dios y su alma a sentir aún más sed de Dios. Al tiempo de graduarse de bachiller, las largas horas de estudios le ocasionaron una enfermedad que lo llevó al borde de la muerte. De esa manera, su hambre por la palabra de Dios quedó aún más
enraizada en el corazón de Lutero. Algún tiempo después de esa enfermedad, estando de viaje para visitar a su familia, le dieron un golpe de espada, y 2 veces estuvo al borde de la muerte antes de que un cirujano llegase a curarle la herida. Para Lutero, la salvación de su alma sobrepasaba cualquier otro anhelo. Cierto día, uno de sus íntimos amigos de la universidad fue asesinado. «¡Ah!», exclamó Lutero, horrorizado. «¿Qué habría sido de mí si hubiese sido llamado de esta a la otra vida tan inopinadamente?» Pero de todos esos acontecimientos, el que más le estremeció el espíritu fue el que experimentó durante una terrible tempestad eléctrica cuando regresaba de visitar a sus padres. No tenía dónde guarecerse. El cielo estaba encendido. Los rayos rasgaban las nubes a cada instante. De repente, un rayo cayó a su lado. Lutero, lleno de espanto y sintiéndose ya cerca del infierno, se postró gritando: «Santa Ana, sálvame y me haré monje». Más tarde Lutero llamó a ese incidente «mi camino real hacia Damasco», y no tardó en cumplir la promesa que le hiciera a Santa Ana. Invitó entonces a sus compañeros para que cenaran con él. Después de la comida, mientras sus amigos se divertían conversando y oyendo música, les anunció repentinamente que de ahí en adelante podrían considerarlo muerto, puesto que él iba a entrar al convento de los agustinos, era el mejor de los claustros de Erfurt. Sus monjes eran los predicadores de la ciudad, muy estimados por sus obras de caridad entre la clase pobre y oprimida. Nunca hubo en aquel convento un monje más sumiso, más devoto y más piadoso que Martín Lutero. Se sometía a los trabajos más humildes, como el ser portero, sepulturero, barrendero de la iglesia y de las celdas de los monjes. No rehusaba salir a mendigar el pan cotidiano para el convento en las calles de Erfurt. Sin embargo, demasiadas ilusiones se había hecho Lutero. Después de procurar crucificar la carne con ayunos prolongados, imponiéndose las más severas privaciones y realizando un sinnúmero de vigilias, halló que, encerrado en su celda, todavía tenía que luchar contra los malos pensamientos. Su alma clamaba: «Dadme santidad o muero por toda la eternidad. Llevadme al río de aguas puras y no a estos manantiales de aguas contaminadas. Conducidme a las aguas de vida que salen del trono de Dios». Cierto día, Lutero encontró en la biblioteca del convento una vieja Biblia en latín, agarrada a la mesa por una cadena. Para él, esta fue un tesoro infinitamente mejor que todos los tesoros literarios del convento. Estuvo tan embebecido leyéndola que durante semanas enteras dejó de repetir las oraciones diurnas de la orden. Luego, despertado por la voz de su conciencia, Lutero se arrepintió de su negligencia. Era tal su remordimiento que no podía dormir. Se apresuró entonces a enmendar su error y puso en ello tanto empeño que hasta se olvidaba de tomar sus alimentos. En esas circunstancias, enflaquecido al máximo por tantos ayunos y vigilias, se sintió oprimido por los temores hasta llegar a perder los sentidos y caer al suelo. Así lo hallaron los otros monjes, y quedaron admirados nuevamente por su piedad excepcional. Lutero solo recobró el conocimiento cuando un grupo de frailes del coro lo rodeó cantando. La suave armonía le llegó hasta el alma y le despertó el espíritu. Sin embargo, aún así le faltaba la paz perpetua para su alma. Aún no había oído cantar al coro celestial: «Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad». En ese tiempo, el vicario general de la Orden de los Agustinos visitó el convento. Era un hombre de gran discernimiento y devoción profunda. Comprendió inmediatamente el problema del joven monje y le ofreció una Biblia en la cual éste leyó: «El justo vivirá por fe». ¿Por cuánto tiempo Lutero había anhelado: «Oh, si Dios me diese un libro de estos solo para mí»? Ahora él ya lo poseía.